Ok. Para Saussure, en el curso de Lingüística General, el signo es el resultado del fenómeno primordial del lenguaje, porque es la asociación del pensamiento con un signo. Saussure dice que la palabra signo es para hablar de la combinación del concepto y la imagen acústica, para reemplazar los términos del significado y significante. La definición de signo entendida de manera asociativa y no representativa es sencilla, aunque es una noción de signo totalmente psicológico. La comparación de Peirce, que decía, las palabras, los signos, no son solo aquello que está en nuestro discurso en lugar de las cosas, sino que es aquello que cuando se conoce aumenta el conocimiento del mundo. El signo es intuitivo porque considera que es palabra o imagen, que está en lugar de otra cosa y le llama arbitrariedad. Por lo tanto, según Peirce, un signo consta de tres componentes esenciales. El primero, el representamen, que es la forma física del signo. El segundo, es el objeto que representa un signo. Y por último, el interpretante, que es la interpretación y comprensión. Luego pasamos a los conceptos de índice, iconos y símbolos. El índice es una especie de signo en una correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos, y surge cuando se encuentra una conexión natural que existe entre el signo y el significante. Peirce diría, es cualquier cosa que enfoque la atención hacia algo. Más adelante tenemos los iconos, que son signos que se muestran en lugar de su objeto, es decir, poseen alguna semejanza entre el signo y el objeto, y no hay iconos puros en la mente consciente. Para que un icono sea signo debe existir una semejanza entre la idea y el significante. Al contrario de los iconos e índices, los símbolos se relacionan con sus objetos, solo por hábitos o por acuerdos entre personas, de manera que es un signo que depende del hábito mental para representar algún significado. Ahora me tocaría hablar de las propiedades que manifiestan el uso del lenguaje. Comienzo con la arbitrariedad. La arbitrariedad es la capacidad de relacionar la forma en una señal y su significado. Esto es que no hay conexión natural entre las propiedades físicas del sonido y la representación mental del sonido asociado. Ejemplo, por ejemplo, la palabra gato es un parentesco entre la palabra y está basada en esta idea de gato, que no es una relación natural o de semejanza. Intercambiabilidad. Cualquiera puede ser emisor y receptor de un mensaje, porque dicho papel es la intercambiabilidad. Ejemplo, cuando estamos en clase y yo opino. Nuestro profesor se convierte en oyente, así, sencillo. Productividad es la capacidad del lenguaje humano de producir, interpretar un número infinito de mensajes que no se han producido o interpretado con anterioridad. Hay un ejemplo que digo de mis compañeros de trabajo. A uno de ellos le digo Enrique. Entonces para mencionar a todo el grupo le digo los Quiques, y así como que lo agarraría de ejemplo. Flexibilidad es en el lenguaje humano cuando es posible hablar no solo de cualquier tema, sino de la lengua misma. Alguien pregunta por un significado o estructura. Ahí es cuando se habla de la naturaleza misma
de las lenguas naturales. Por ejemplo, es como me expreso yo con mis amigos de parranda, así como nos ponía el ejemplo el profesor el otro día. Y yo igual. Entonces, cómo me expreso con mis amigos de parranda, a cómo me voy a expresar con un niño, cómo le voy a hablar a un niño. O sea, es diferente el contexto y todo, y la persona. Ahora ya pasaría a definir las características del lenguaje, que son desplazamiento, prevaricación, evanescencia y recursividad. Bueno, el desplazamiento, en este no se requiere hablar con la presencia de lo referido. O sea, esto ocurre si hablamos del pasado o del futuro sin estar presente en el contexto inmediato. Prevariación. Esta característica viene a ser la capacidad de mentir, ¿sí? La capacidad de echar mentiras. Esa se me hizo más interesante y creo que me va bien a mí. La evanescencia. Esto vendría a ser que los sonidos de nuestra voz se desvanecen al instante, pues son volátiles, no se quedan en el espacio ni en el tiempo. Por último, tenemos la recursividad, que es en términos de propiedades del lenguaje una aportación de Chomsky para designar las características del lenguaje humano. Es equivalente a decir, es una propiedad que permite hacer una distinción entre el lenguaje humano y el de los animales. Bueno, pues ya terminé. Y pues dominguito. Saludos a todos. Bye.